Hola a todos, soy Nagore de Lemelingua y estoy aquí con Marlon. Hola muchachos, acá es Marlon, el brasileño políglota que vive en Polonia. Espero que estén todos tranquilos. Hoy estamos aquí de vuelta para responder a la pregunta que nos hicisteis sobre cómo podemos perder la vergüenza cuando hablemos un idioma extranjero con hablantes nativos de ese idioma. Marlon, ¿tú podrías darnos algún consejo? Por supuesto, creo que nosotros los humanos no nos sentimos bien a hacer algo nuevo, algo que no hayamos intentado antes. Por ello debemos practicar mucho el hablar antes de que empecemos realmente a hablar con extranjeros, porque la experiencia adquirida, en mi opinión, es lo que nos da confianza en nosotros mismos a la hora de hablar. Lo que nos cuentas suena interesante, pero si estamos solos, ¿cómo podemos practicar, no? Cuando no tenemos a nadie con quien hablar, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias formas. Hoy os hablaré de una de ellas, ¿vale? Y en futuros episodios podemos hablar de otras dos. Mi sugerencia es que toméis vuestro teléfono, abráis la grabadora de voz, ¿sí? Y os grabéis a vosotros mismos, tan a menudo como sea posible, ¿vale? Y podemos hacer esas grabaciones de dos formas. La primera forma es la forma como la llamo mecánica, así que coges los textos, lo siento, las frases, corta las frases, las oraciones de tu libro texto o frases y oraciones de diálogos que ya conocáis, por ejemplo, de Internet, de YouTube, o también puede ser frases, oraciones largas que hayáis escrito y que ya estén corregidas. Intenta leerlas de una forma que es para que suene natural, como si no estuvieran leyendo nada. Y luego guardáis esas grabaciones porque pueden convertirse en una fuente de motivación. Y la segunda forma, porque nos has dicho que había dos formas de grabarnos, ¿cuál es la segunda? Bueno, la segunda es de forma espontánea, que es decir, sin leer nada, ¿sí? Sin estímulo visual de lectura de texto, pero podéis elegir un tema, ¿sí? Podéis hablar de sí mismo y hacemos lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento de grabación de frases cortas sobre un tema de elección. A veces empiezo a describir cosas o situaciones que veo a mi alrededor, pero lo importante es que sean frases, oraciones y nunca solo palabras. Genial, Marlon, gracias por los consejos. Esperamos que os vayan a ser muy útiles y si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, nos los podéis dejar debajo de este vídeo. Hasta la próxima, gracias por la atención, cuidaos mucho.